Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Después de tanto tiempo hemos vuelto. Les agradecemos a aquellos que han tenido la posibilidad de seguir algunos de nuestros programas y obviamente, como estamos agradecidos, trataremos de seguir trayéndoles las mejores historias, aquellas que llaman la atención, y trataremos de seguir llevando a juicio a todos aquellos personajes y eventos que creamos que son relevantes para sacar una conclusión y para que ustedes y nosotros aprendamos más y podamos seguir en este camino del conocimiento. Hoy vengo a traerles una historia de ultimísimo momento. Esto ha pasado estos últimos días y me pareció de suma importancia que ustedes pudieran tener algunos datos que he estado recabando sobre el tema y que obviamente se siga abriendo el debate sobre estas cuestiones, sobre las que parece que todos los días hay algo nuevo. Como les decía, esta es una noticia de último momento, pero también he creído que era necesario un poquito profundizar en ella y por eso estamos en el estudio central para realizar el programa. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta ser que hace unos días en la revista Nature, una revista científica por antonomasia, se hizo una publicación que estremeció al mundo científico, al mundo arqueológico y por supuesto el resto de los medios de comunicación a nivel mundial tuvieron la intención, y así lo hicieron, de republicar esa noticia, obviamente en síntesis. Hoy vamos a hablar del último descubrimiento en la arqueología que data o que da cuenta de una datación de una pintura rupestre en nada más y nada menos que la friolera de 51.200 años, lo que lo lleva hasta hoy a ponerse en el podio de las pinturas rupestres, de las escenas de nuestros antepasados más antigua de la que se tenga noticia. No sabemos si este es el final. Personalmente les diré, yo creo que este es el inicio en esta carrera por encontrarnos con el arte de nuestros antepasados. Pero como esto ha sido progresivo a lo largo del tiempo y cada vez contamos con más herramientas para darnos la mano, para acercarnos a esas creaciones de nuestros antepasados, yo creo que todo está por venir. Vamos a comenzar nuestro viaje. Quiero que comiencen a disfrutar con algunas fotografías de esta isla donde fueron encontrados o donde fueron encontradas estas cavernas, estas cuevas que tenían pinturas rupestres. Nuestro viaje en esta oportunidad nos lleva a Indonesia, una de las islas, este grupo de islas tan exótico, tan buscado a nivel turístico internacional. Vemos allí en las rocas de las montañas unas construcciones que eran utilizadas para vivienda, aunque estas son por supuesto mucho más modernas, de la época histórica de las que vengo a hablarles en esta oportunidad. Resulta ser que en Indonesia, en esta isla, se han encontrado una pintura rupestre muy particular en la que se representa un jabalí y 3 figuras humanas a su alrededor, y ni más ni menos sería la obra más antigua de la que se tiene conocimiento, como les decía, porque está datada en 51.200 años. Este hallazgo arqueológico fue anunciado por los mismos científicos. Ahí vemos en el mapa, se trata de Sulawesi, el lugar, la isla de Indonesia. Les decía que este hallazgo fue realizado por unos científicos que hacía un tiempito, hacía unos años, en 2019, habían encontrado otra pintura rupestre también de una escena de caza en otra cueva cercana, que entonces se estimó en la friolera de 44.000 años. Es decir, que hasta ese momento, o por lo menos hasta hace algunos días, esa pintura rupestre era la más antigua de la que el hombre había tenido conocimiento. Es esta la evidencia, esta de la que les vengo a hablar hoy, más antigua de una narración de la que tengamos prueba. Nos dice el arqueólogo Maxime Aubert. Es la primera vez, según ellos, que se ha sobrepasado la barrera de los 50.000 años. Le contaron a la revista Nature. Dicen
Nuestro descubrimiento sugiere que contar historias fue una parte mucho más antigua de la historia humana de lo que se pensaba anteriormente, nos dice el arqueólogo Adam Broom. La tengo aquí, a mis espaldas. Por supuesto que no es la original. Me gustaba acompañarla y tenerla cerca. Aquí, como nos pasó cuando hablamos de las cuevas de Altamira, de las cuevas de las Cox, las primeras descubiertas por error. Las segundas se habían transformado en noticia a nivel mundial porque una falsa noticia, valga la redundancia, decía que se había encontrado una pintura rupestre que evocaba la visión de platillos voladores. Como dimos cuenta en ese programa en particular, esto era absolutamente falso. Pero esta que está aquí atrás, y que ahora veremos con mayor precisión para que yo no sea obstáculo, para que ustedes la puedan divisar en toda su extensión, vamos a verla ya mismo, para qué perder tiempo, es hasta ahora la escena más antigua de la que tenemos conocimiento. Verán ustedes allí este jabalí que está rodeado por personas que parecieran tener algo en la mano. Puede tratarse de otro evento de caza, un evento de caza no menor. Como ustedes saben, si estamos hablando de hace 50.000 años o mucho más, lo cierto es que estamos hablando de nuestros antepasados que en ese momento eran nómades y que básicamente seguían el alimento, es decir, seguían las temperaturas y los lugares donde hubiera más alimento para poder continuar con su existencia, con su vida. Estos homínidos de los primeros, que no fueron los primeros que nos dejaron huellas, ciertamente también les haré alguna referencia. Parece ser que la referencia más antigua que tenemos de unas simples líneas fue dejada hace 100.000 años, pero escenas como esta es la más antigua. Bueno, vamos a verlas, vamos a verla nuevamente. Aquí la tenemos en toda su expresión. Como les decía, esta pintura está hecha con pigmentos de color rojo sobre la piedra, podrán allí apreciarlos. ¿Y por qué les decía esto de la caza? Verán, el ser humano es muy probable, o los primeros homínidos, es muy probable que para alimentarse primero haya intentado buscar, algunos animales de pequeño porte. Pero cuando se trataba de grupos mucho más grandes, esto de los animales pequeños obviamente no podía alimentar a todo el grupo. Y entonces comenzó a buscar la manera de poder encarar a los animales más grandes para lograr más alimento, o en este caso, y efectivamente, poder tener alimento para toda la progenie que tenía el grupo que seguía este nomadismo. Y entonces tuvo que pensar, tuvo que resolver ese conflicto. Se cree, y está bastante documentado, que una de las formas que lograron alcanzar para poder encarar a estos animales era irlos rodeando por grupos, como están viendo ustedes en la figura. Vamos a volver a verla. Era ir rodeándolos para efectivamente poder llegar a dominarlos y finalmente a matarlos para después que se traduzca eso en el alimento. ¿Cómo sabemos que esta imagen que ustedes están viendo es una imagen que tiene 51.200 años? Bueno, se hizo a través de un proceso de datación. Este proceso de datación utiliza láseres y un software informático que le va dando información precisamente a los científicos que descubrieron esta pintura rupestre. Se trata de una técnica, nos dicen los científicos, que es mucho más precisa, más fácil, más rápida, más económica y daña mucho menos el material arqueológico porque requiere muestras de roca mucho más pequeñas que los otros métodos que nos tenía acostumbrado la ciencia, como por ejemplo el del carbono 14. Ahora haremos una pequeña alusión de por qué no se utiliza el método de carbono 14. Este sistema nuevo de datación determinó que la escena de caza tenía al menos entre 48 y 50.000 años de antigüedad, 4.000 más que la antigua de la que habíamos hablado anteriormente en 2019.
El equipo aplicó este método láser sobre una pintura sin datar en otra cueva de la isla de Sulawesi, Indonesia, también descubierta en 2017, y se determinó que esta que estamos viendo ahora, tiene 51.200 años de antigüedad. Advertimos a simple vista que la pintura está en mal estado y podemos sí ver a 3 personas con un jabalí salvaje. No sabemos qué están haciendo, dice el arqueólogo. Yo interpreto que pueden estar cazando. Se trata de las pinturas que probablemente fueron realizadas por el primer grupo humano que se movió en el sudeste asiático antes de que pudiera llegar a Australia hace unos 65.000 años. Probablemente esta sea una cuestión de tiempo antes de que encontremos figuras que sean mucho más antiguas, nos dice el arqueólogo. Los humanos evolucionaron por primera vez en África, sabemos ahora, luego de avances científicos, hace más de 300.000 años. Las primeras imágenes conocidas, como les contaba, de seres humanos, eran líneas simples y esbozos de color ocre, que fueron encontrados en Sudáfrica con una antigüedad de 100.000 años. Nuestros antepasados de 100.000 años. Pero luego hay un enorme vacío. Ese vacío entre los 100.000 y los 51.200 años parece ser que se completa con estas cuevas de Indonesia. Y entonces en el registro de el análisis hecho por estos científicos en la revista Nature le preguntan, pero ¿por qué entonces estas escenas no están en todas partes? Una teoría de los científicos es que en otros lugares no sobrevivieron estas pinturas que, como se ven en este caso, están bastante deterioradas. Otra es que el arte prehistórico aún podría estar allí afuera. Y cuando me refiero a que aún podría estar allá afuera, piensen ustedes en las distintas épocas que ha venido pasando el mundo, las altas y bajas de los continentes, la separación de los mismos, las glaciaciones, las sedimentaciones de los mares que han bajado, que han ido tapando todas esas muestras que posiblemente, si los científicos siguen buscando, claramente podrán encontrar. Anteriormente se pensaba que el primer arte narrativo había surgido en Europa. Les hablamos, las cuevas de Altamira, insisto, descubiertas por error, las cuevas de las Caux. Aquí en América tenemos la cueva de los Tallos, que obviamente no son más antiguas, pero esto demostraría que este hallazgo, las primeras manifestaciones que tienen que ver con el arte rupestre, se habría producido más allá de lo que es los centros europeos y que sí se habrían producido en África. Esto es una hipótesis impresionante, impresionante. Vamos a volver a verla en todo su esplendor, a esta fotografía de esta pintura rupestre, realmente impresionante. ¿Por qué no se dató por el famoso método del carbono 14, que históricamente ha sido el sistema que se ha utilizado para las grandes dataciones y descubrimientos? Algún día hablaremos de la datación del famoso sudario de Turín, aquel que se cree que fue... Vamos a volver a ver la escena rupestre. Aquel que se cree, digo, que fue el que envolvió el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué no se utilizó el carbono 14? ¿Qué fue lo que pasó? En definitiva, era un método que cuando se utilizó, por ejemplo, para el famoso sudario de Turín, lo que se hizo fue cortar una pequeña partecita de ese sudario en la punta y analizarla a través del método con un resultado, insisto, del que ya hablaremos. Pero aquí tenemos el sistema del carbono 14. ¿Qué es lo que pasa con el carbono? El carbono parece ser que es uno de los, de las cosas más comunes que tenemos en la Tierra.
Resulta ser que estas partículas de carbono se encuentran en todos los seres orgánicos y en algunos seres inorgánicos. Esto que tiene que ver con un grado de radioactividad en los cuerpos orgánicos, a medida que ese cuerpo orgánico se va deteriorando, va bajando ese grado de radioactividad. Y precisamente lo que sucede es que cuando el ser orgánico fenece, muere, deja de emitir dióxido de carbono y comienza a bajar ese grado de radioactividad. Y lo que mide el carbono 14 es precisamente esa bajante en el grado de radioactividad. Ven ustedes allí cómo se produce a través del carbono, el dióxido de carbono de la atmósfera, que ingresa a las plantas a través del famoso fenómeno de la fotosíntesis, que es consumo vegetal para los herbívoros, que a su vez es consumo animal para los carnívoros y que por distintas etapas puede llegar también al ser humano. Por eso se pueden datar lo que son cuerpos humanos, huesos de animales, plantas, algunas piedras, obviamente, algunas veces orgánicos. No se puede hacer datación por carbono en metales, pero tampoco se puede hacer más allá de los 50.000 años, dicen los científicos que conocen más profundamente del tema, porque parece ser que los grados de radioactividad y el componente del dióxido de carbono más allá de 50.000 años eran mucho más difíciles de apreciar y darían resultados absolutamente erróneos. Por eso era muy difícil llevar el sistema del carbono 14 para llegar a una datación exacta. Y entonces se llevó este método de láser que además, a diferencia del carbono 14, no requiere un porcentaje tan importante como para realizar la prueba y entonces no daña la muestra original. Impresionante. Impresionante porque se trata de nuestros antepasados, de los primeros homínidos, pero es un hecho impresionante. Allí afuera, mientras yo hablo y ustedes escuchan y piensan y ven nuevamente esta foto, allí afuera puede haber más antiguas, puede haber más mayores y más grandes descubrimientos. Esa es la aventura del conocimiento. Ese es el camino que, bueno, a todos nos desespera porque queremos saber. Viene a responder un poco o viene a hacer el camino a la respuesta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta es una de las etapas o uno de las pequeñas pisadas que comienza a decirnos de dónde venimos. Esta. Impresionante. Yo creo que esta es una de las cosas más apasionantes que puede existir. Me imagino estar en los pies de estos científicos cuando miraron hacia arriba en esa caverna de Indonesia, en un lugar hermoso, exquisito, extraordinario, y vieron esa pintura color rojo y vieron la mano de nuestros antepasados, el arte, esa comunicación, ese mensaje que nos dejaron allá en la noche de los tiempos, mucho antes de nuestra gran civilización de la que hemos hablado y volveremos a hablar en muchas oportunidades, mucho antes de Sumeria, mucho antes de Babilonia, mucho antes de Egipto, muchísimo antes de Roma. Esos nuestros antepasados ya estaban allí para contarnos qué es lo que hacían, para dejarnos un mensaje y también para abrirnos un camino. Hasta aquí esta historia y les pido que me acompañen para dar la sentencia final y la conclusión de este programa. Miren, aquí detrás mío pareciera que estoy entrando a una cueva. Me gustaría pensar que estoy entrando en esa cueva.
o en la de Altamira, o en la de las Cox, o en la Cueva de los Tallos. Y me gustaría pensar que mientras ingreso puedo puedo mirar hacia arriba y puedo ver las manos de nuestros antepasados. Esos que estuvieron hace 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 y quién sabe cuántos años más. Mientras preparaba el programa me acordaba de una gran obra que tiene que ver con también un antepasado, a ver si la luz me lo deja mostrar, el primer antepasado del hombre, la llamada Lucy, una historia extraordinaria. También hallar la mano de uno de nuestros antepasados. ¿Qué se sentirá estar en contacto con nuestros antepasados? Con los que posiblemente, iguales que nosotros, pusieron sus primeros pies sobre esta tierra. Y venían de evoluciones anteriores, pero estuvieron pisando este terreno que nosotros creemos que nos pertenece, pero que primero les perteneció a ellos. Como dicen cuando estudiamos derecho, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Bueno, ellos estuvieron primero. Tienen más derecho que nosotros porque estuvieron hace miles de años recorriendo esta tierra y pudieron tener la capacidad de vivir en equilibrio, sin destruirla, sin fagocitar los recursos naturales que vaya a saber quién había puesto allí a su disposición. Insisto, me gustaría creer que estoy allí en la oscuridad de esa cueva y que de repente aparece ante mí alguna de esas manifestaciones del arte rupestre, que para ellos no fue arte, fue la manifestación de lo que podría haber sido escribir en un libro diario para cualquiera de nosotros, o escribir en una red social que hoy está tan de moda. Para ellos esa red social era la cueva, el techo de la cueva. Y nos dejaron allí escrito uno de sus días. Quizá nos dejaron escrito allí, sin saber qué era lo que iba a pasar después, una forma de indicarnos cómo proveer el alimento. Porque ellos, después de muchos años, habían encontrado la forma de alimentarse de animales enormes, que les proveyeran mucha más cantidad de alimento y entonces le posibilitara una mejor continuidad en su vida, porque podían alimentar a toda su progenie, podían viajar más luego de comer y entonces podían lograr mejores lugares, mejores calidades de vida. En suma, pienso que es lo que hacemos hoy en día. No sé si buscamos a los animales más grandes, pero seguro que estamos buscando siempre mejores calidades de vida para nosotros, para las personas que queremos. Es lo mismo que hacían nuestros antepasados, con una diferencia sustancial, y creo que es algo que vemos todos los días. Ellos vivían y coexistían en absoluto equilibrio con la naturaleza que los rodeaba. Y nosotros nos hemos empeñado a destruir el mundo en el que vivimos, también buscando una mayor calidad de vida. Cuando miramos en los avances científicos, la inteligencia artificial, los avances tecnológicos, lo exponencial del crecimiento de la ciencia, nos damos cuenta que ellos también habían encontrado la forma de vivir y coexistir, sin todos esos avances, y no es que yo quiera negarlos, bienvenidos que sean, extraordinarios que son, sino que a veces pareciera ser que le damos poca importancia a estos descubrimientos arqueológicos, que son en definitiva los que prueban de dónde venimos. Y es esa una de las preguntas filosóficas que siempre nos hacemos, ¿de dónde venimos? Y que todavía no hemos dado por resolver del todo. También nos preguntamos hacia dónde vamos, pero quizá un mejor entendimiento de nuestro pasado y de nuestros antepasados nos dé, aunque sea una pista, de hacia dónde vamos. Ellos estaban preocupados por procurarse el alimento, que en definitiva sí es una necesidad. Cuando nos dicen
Tenemos que cubrir nuestras necesidades y todo el día nos están bombardeando con necesidades que no necesitamos. Ellos, habiendo dejado esa huella allí en la noche de los tiempos, nos siguen diciendo, nos miran a los ojos y nos siguen diciendo cuáles son las verdaderas necesidades del ser humano. Tenemos muchos avances, vivimos más, pero les pregunto a ustedes y me pregunto yo, ¿vivimos mejor? Vivimos muchos más años que ellos, seguro. ¿Vivimos mejor? Bueno, este no es un programa que pueda dar respuestas definitivas. En cualquier caso, como les he dicho en alguna oportunidad, me contento con hacer preguntas, con tener inquietudes, con dudar, incluso de la más importante de las certezas que yo pueda tener. Así que los invito y me invito a que sigamos conociendo, a que sigamos respetando estas manifestaciones que no creo que sean solamente artísticas. Son un mensaje. Cada uno puede tomarlo como quiera, pero ciertamente son un mensaje y debe ser respetado como tal. Les agradezco que me hayan acompañado en esta nueva emisión de Juicio al Misterio. Los invito a que me acompañen en nuevas aventuras, en nuevos viajes. Si esta noticia salió ahora, de las muchas que vienen saliendo, no me quiero ni imaginar las que estamos por conocer. Ustedes y yo, obviamente primero. El primero que tiene ganas de conocer, de saber, de ilusionarme y de sorprenderme con todos estos viajes y estas aventuras. Los invito a que sigan nuestro canal, les agradezco y los saludo desde Argentina, Buenos Aires, para todo el mundo. Hasta cualquier momento.